Buenos días, gente. Ya estamos por aquí de más. En Casa de Acuarios 4K. Casi se ve lo que tengo por ahí. Eso es uno de los regalos de Reyes que ahora os comentaré un poquito. La verdad es que no ha caído nada para Acuarios, pero ojo, que no es definitivo eso, porque se vienen cositas, sobre todo para este acuario, que ya sabéis que estamos negociando el tema de Hardscape. Y va a quedar chulo, ya veréis lo que vamos a hacer. Cosas que han pasado esta semana. Bueno, pues que no he tenido tiempo para subir nada. De hecho, no os quiero engañar cuando os digo que no tengo tiempo. Mirad qué hora es, las 9:10 de la noche. Y estoy aquí grabando el resumen semanal que tengo que subir mañana martes, ¿vale? Estamos a lunes. Acabo de terminar los cambios de agua. Me he puesto a las 7 de la tarde cuando he llegado de comprar, trabajar y demás. Bueno, de trabajar y después comprar la comida a la semana, obviamente, la compra semanal. Hola, casi la lío. Y me he puesto a hacer los cambios de agua. Ya sabéis que tardo unas 2 horas más o menos con todos los acuarios. Y eso que le he metido mano a un par de acuarios, que ahora os diré cuáles son. Y nada, ya digo, pues vamos a grabar el resumen. Así que aquí estamos, vamos a ver qué ha pasado esta semana y a ver si esta semana ya nos ponemos un poquito al día con los vídeos, que tiene que ser que sí, o sea, ya no hay excusa. Vamos allá, vamos si queréis por este flujo al 240. ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿Qué hemos hecho hoy? Mejor dicho. Bueno, pues hoy hemos despejado bastante Higrófila pinnatifida de todos estos tronquitos. Ya sabéis que lo teníamos salvajado y que prácticamente ni se veían. Así que nada, nos ha tocado pues precisamente eso, liberar un poquito. También hemos quitado muchísimo Physidens que había por aquí y que era un tumulto ya bastante interesante. No he querido meterle tijera a toda la zona del Pogostemur erectus, Rotala, Jarra y demás, porque si no se iba a quedar demasiado despoblado el acuario. Y digo, bueno, vamos poco a poco, paso a paso. Esta semana ya sí que le meto tijera y lo vamos despejando ya un poquito. Por aquí está nuestro trío de escalares, que ya sabéis que cuando tengamos el nuevo montaje pues introduciremos alguno más para que se esté cómodo y sea pues eso, un pequeño acuarete para loricáridos principalmente. Bueno, principalmente van a ser para escalares, pero también va a haber loricáridos y alguna corredora. Dije hace 3 resúmenes semanales que estaba planteándome el tema de los Hispancistrus zebra. Y pues patinajes de mi cerebro y de mi cabeza, que ya sabéis cómo va, dije, ¡guau! Pues metemos aquí unos que rondan entre los 50 y 90 euros. Bueno, fue un gran patinaje artístico. Por 90 euros quizás puedes de algún importador, pues algún pequeño alevín comprar, ¿vale? De unos 4 o 5 centímetros, los suelen importar algunos y te los venden por ese precio. Lo normal, pues como me comentasteis muchos, pues era precisamente eso, pagar unos 100 y pico euritos. Incluso 200 se llegan a pagar en algunos casos por ejemplares bastante decentes. Así que bueno, lo barajaremos, ¿vale? Es un pez que me gusta, pero tampoco me puedo hipotecar para comprar un pez. Entonces, bueno, si no es ese, será otro. A ver si me da tiempo a ir a casa de un compañero de afición aquí en Albacete, que tiene... madre mía, eso es una maravilla lo que tiene allí montado. Lo que pasa es que no creo que me deje grabarlo, porque es prácticamente un secreto de estado. Pero imaginaos 4 o 5 baterías de cría hasta arriba de 4 filas, destinada única y exclusivamente a cría de Ancistrus, a Hispancistrus. Es una auténtica locura y creo que ahora está empezando con gambitas y tal. Pero bueno, está con el tema, bueno, lo tiene todo legalizado, el tema núcleo zoológico y demás. Entonces, bueno, él se dedica no profesionalmente a eso, pero la verdad es que se saca un rédito con eso, la verdad. Está ahí como autónomo y se va sacando sus pelillas con eso, aparte de su trabajo habitual. Dicho esto, que no quiero revelar tampoco mucha más información porque no interesa, es una pasada. Si algún día me deja, pues iremos y grabaremos eso porque es digno de verlo. Madre mía, cómo están las plantas aquí, Es que es descomunal cómo está esto. Y nada, aquí sigue metiéndole leña al escalar, pero es que ahora mismo regalarlo, a ver, lo podría regalar, pero ¿quién lo quiere? Las personas que me dijeron que lo querían, luego ya no me dijeron nada más, entonces yo tampoco puedo estar recorriéndome media España para llevaros el Ancistrus, que ojalá. Pero bueno, de momento aquí se va a quedar. A ver si termino de despejar esto y ya se me queda un poquito más interesante. La verdad es que este es un acuario facilito, sencillo y para toda la familia. A mí me encanta cómo está y que siga así, la verdad. Un acuario chulo. Holandés, ¿qué ha pasado en holandés? Pues nada, que estamos ya en remisión de las alguitas esas que nos salieron la semana pasada y las plantas que ha pegado un parón bastante interesante. Habría que analizar el tema de este parón, ¿por qué? Pero bueno, de momento estoy con la lucha en el salón y cuando acabe la lucha allí nos centraremos en este, que va, hombre. Esto hay que ir intercalando las luchas y nada, esto en una semana
pues está totalmente recuperado. Ya lo veréis. Al final es meterle el punto y poner las malditas peristálticas de una vez. Están los pececitos que acabo de hacer el mantenimiento, están todos por ahí desperdigados. Tengo que comprar este año, no voy a decir cuándo, pero tengo que comprar ya los soportes para colgar las pantallas porque necesito colgarlas, por estética y por sobre todo la dispersión de la luz para que sea lo mejor posible y llegue a todas las zonas del acuario por igual. Pero bueno, oye, que las plantas poco a poco van creciendo. Pues proyecto sin prisa, ¿vale? Lleva poquitos meses montado y lo vamos a disfrutar de lo lindo. Tengo que hacerle mantenimiento ya al filtro, al Oase, y a ver si le compro unas pipetas porque esto es horroroso tenerlo así. Así que le haremos un videito comentando un poquito todas esas, pues cómo han sido estos meses de funcionamiento. La verdad es que es un filtro que muy muy cómodo, no tenemos calentador afeando todo esto y la verdad es que para mí un filtro top, sin duda alguna muy recomendable. Este Oaster Biomaster Thermo 250 es una maravilla. Esto recordemos, es un acuario 90 litros, muchas veces me preguntáis por las dimensiones y demás. Esto es un acuario 90 litros comprado en peces, lo podéis encontrar tanto en tiendas físicas como en la tienda online. Es una urna, bueno, este me lo hicieron en específico, pero bueno, hay diferentes medidas. Este es de 90 de largo, 50 de ancho, 40 de alto, ¿vale? Unos 90 y pico litros brutos, que en netos pues se quedarán unos 80 o por ahí, más o menos. Sí, unos 80 litrillos tendré porque de sustrato le metí bastante. Así que nada, esas son las novedades por aquí. De momento, calma absoluta en este acuario. Seguimos avanzando. Bueno, mirad lo que tengo ahí. Ahora os explicaré ese tema porque es la leche. Vale, el acuario low tech le encanta a la gente, le maravilla, le fascina este acuario y la verdad es que a mí también. Es uno de los acuarios que más me gustan, de cómo está, de cómo marcha y lo simple que es y de lo fácil que fue montarlo y que vaya evolucionando. La verdad es que a las mil maravillas. Los peces, pues oye, a lo mejor la elección del cardumen y tal, un cardumen en un cubo de 50 por 50 por 50, que también me preguntáis mucho las medidas, pues no es el idóneo, pero yo quería color, ver mucho color, y entre los cardenales, entre los apistogramas McMastery, que son una auténtica locura. Este está aquí esperando la comida, pero vamos, pero como si no le echase de comer nunca. Pues la hembra no sé dónde estaba, acaba de salir antes, igual es que tienen por ahí alguna apuesta, porque la veo que sale, se esconde, entonces bueno, igual. Quizás eso, la elección de peces, quitando los apistogramas que me encantan y para este acuario son perfectos, pero bueno, es un acuario que está perfecto, está súper sano, no hay ni una maldita alga, así que genial. Mirar, está pangolino, como poco a poco se va desarrollando, a ver si pronto que se desarrolle tranquilamente y luego voy sacando esquejitos y vamos expandiendo. La idea es ir quitando hojas plantas de tallo tan grande, ir sustituyéndolas por estas pangolino y hojas un poquito más pequeñas, Anubia nana minicoin, cosas así que quedan un poquito más estéticas, la verdad, en un acuario así. Entonces, bueno, esa es la idea. Ya veremos cómo lo llevaremos a término. El tronco, ¿dónde lo cogimos este tronco? Este es un tronco de Riverest Aquarium, es una marca de Hardscape aquí española, que bueno, la verdad es que tiene un material espectacular. Pronto bajaremos ahí a Alicante para seleccionar nuevo material, así que echarle un vistazo. Son prácticamente todas las tiendas online de España las que trabajan con esta marca, así que os animo a probar sus sólidos porque son una maravilla. Madre mía que me da lipo y todo. Mirad, ya está aquí la hembrita de McMastery, Super McMastery. Pues nada, aquí los tenemos. La planta carnívora que esta semana ha cazado. Así que si ha cazado, mirad esa hojita, ¿veis esa mosca que hay? Pues nada, ya la está digiriendo. Eso bueno, que vaya cazando y así va cogiendo potencia. Eso es un esquejito, ¿eh? Está más grande el hijo, la hija, que la madre. Así que, perfecto. Nada, muy, muy, muy contento con este acuario. Pasamos al... no voy a decir aguas negras, vamos a decir acuario de buddies. Vamos a colocar esto, lo odio. O sea, Chihiros tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y uno de ellos son estos, el shader, ¿vale? De por lo menos esta pantalla de la C2 es horrible. Cada 2x3 se me mueve, le pego así un tortazo, incluso a veces lo llego a tirar, ¿vale? Entonces, yo qué sé, un poquito más de calite. Bueno, no es calidad, es simplemente que se quede un poquito más fijado y más asegurado. Por lo demás, oye, que ni tan mal, que tampoco nos vamos a poner muy exquisitos.
Plantas flotantes esta semana han crecido un montón, pero un montón, ¿eh? Mirad, vamos a ver si quiero enfocar. Habéis visto la inmensidad de plantas que tengo, es una barbaridad. Esto ya lo tengo en plan el acuario así, que vaya en piloto automático. Tengo a este Badis que tiene en la colita un poquito de como hongos, un poquito de putrefacción de la aleta. ¿Veis? Que tiene ahí, no es punto negro, ¿eh? Es como... Pero este siempre ha estado así, siempre ha tenido ahí un pequeño punto en la aleta, lo que pasa ahora se está expandiendo. Voy a tener que preguntarle, bueno, voy a tener que aplicarle algún tratamiento y a ver si se va recuperando. Los demás están perfectos, están súper sanos, están esperando ahora el papeo y les toca Artemia para reforzar ahí a tope. Y nada, a ver si les va bien a estos bicharracos. A ver si terminamos pronto este proyecto, ¿vale? Y montamos aquí algo chulo. Ya te digo, va a ser con Wio. ¿Vale? Va a ser ahí un Hardscape con Wio que nos van a mandar desde el distribuidor, desde la marca y demás. Entonces, pues nada, vamos a ver qué tal queda. Va a ser algo chulo. Si alguien ha estado por Peces Alcorcón, el que tiene en la entrada, yo le dije literal, quiero algo de este estilo. O sea, sí, de ese estilo. Entonces, pues estamos a ver qué kit se adapta bien a esta urna. Es una urna muy pequeñita. Son 38 litros, si no recuerdo mal, 34 litros, entonces bueno, con poquito va a ir bastante bien. Y sobre todo, es para esos bicharracos. Va a ser un acuario espectacular para ellos. No sé si adaptarle esa mesa o directamente lo pondré sobre esta, junto a eso. Bueno, va a ser algo interesante. Vamos al tema del cumpleaños, a esto que hay aquí. Vamos a ver, o sea, el cumpleaños, sí, los Reyes Magos. Vamos a ver qué nos han traído los Reyes Magos de Oriente. Bueno, pues es que estuvimos allí en el Corte Inglés de aquí, de mi ciudad, de Albacete, y había en la sección de, no jardinería, de decoración de casa y demás, pues esta monería, ¿vale? La mesa es un canteo de lo fea que es, o sea, es una mesa de... Voy a quitar el bonsai de aquí, mirad. Madre mía, la voy a liar, pero súper parda. Ahora os comentaré un poquito la mesa. Madre mía, se le caen las hojas. Esto no es bueno, se está defoliando y esto no es bueno. Bueno, la mesa es fea a rabiar. Es una mesa de bambú. Que esto, pues bueno, probablemente lo acabemos tirando. Y va pegada aquí una tilansia, que es una lástima que vaya tan sumamente pegada, pero bueno, la quitaremos y ya está, porque lleva aquí todas las raíces y, en fin, la han pegado con todas las raíces. Y la tilancia es bastante bonita, la acabo de regar y bastante bien. Pero lo interesante de esto era el bonsai en sí, que por eso dije, joder, como mola, tiene una forma bastante bonita este bonsai. Esto es un olmo chino, ¿vale? Un Zelkova parvilova, y la verdad es que es bastante bonito, pero claro, ¿por qué tira las hojas? Pues obviamente el estrés, moverlo y demás, pues nunca les sienta bien a los bonsais. Lo vamos a intentar tener en indoor, ¿vale? Con iluminación artificial, potente, eso sí, y vamos a ver qué tal se desarrolla. Aquí en esta Fish Room, con la humedad que hay y demás, creo que va a ir bastante bien. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto nos ha costado? Costó 20 euritos. La verdad es que por el precio que había, pues ni tan mal. La bandeja es un horror. Hablaremos con Macetas de Bonsai Online, que ya colaboró con nosotros una vez, a ver si podemos hacer algo de cara a la primavera para trasplante de este árbol, quitarle este sustrato que es muy compacto. Ya las raíces, la verdad es que lo están comiendo todo, y vamos a ver si conseguimos salvarlo. Lo tenían allí, este era el único que se salvaba, todos los demás estaban secos. Es una locura lo que hacen los grandes almacenes tipo Corte Inglés, IKEA y demás con los arbolitos, así que vamos a ver si lo salvamos y lo tenemos a buen recaudo. La verdad es que me gustó bastante, por 19 euritos. Y hijo, Lorena ha puesto los regalos de Reyes, así que nada, desde aquí darles todos las gracias a Lorena. Lo tendremos aquí en la Fish Room junto al... Mira, ese sí que es un desastre. No compréis esos bonsais porque son una aberración. Los ficus estos que te venden con el tronco gordito, eso les pinzan los troncos y demás para que crean esas abultaciones y no... Entonces haremos algo con ese bonsai también, que aún sigue vivo, por cierto. Pero bueno, más allá de eso... Este es nuestro regalito de Reyes, enfocado al tema de acuarios, aunque no sea de acuarios, pero bueno, es algo que también me gusta. Así que nada, dice árboles con almas. Sí, claro, y por eso no los regamos cuando los tenemos allí. Venga, hasta luego. Y ahora iréis, Acuarios 4K cometido otra ilegalidad, tiene Romero en su casa. Bueno, no me he vuelto pitoniso, no me he vuelto las que te leen la mano por la calle y te dicen si vas a tener mala suerte o buena suerte o no.
Es que estuve este fin de semana visitando a un amigo que tiene un vivero, ¿vale? Que entre otras plantas autóctonas pues se dedica con, pues eso, la reproducción del romero para luego, ¿cómo lo llaman? Reforestaciones. Y estaba sacando, aunque yo creo que ahora no era época, pero bueno, estaba cortando tallos y me dijo, ¿quieres llevarte unos cuantos para el tema de las abejas y los pones por la parcela? Y dije, sí. Entonces nada, me dio así pues una bolsa llena de tallos. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Lo que hice fue ponerlos a remojo. Él me dijo, con que los cortes así un poco, o sea, cortas luego las puntas así un poco en diagonal y ponlos en agua a remojo. Y nada, algunos tendrán suerte y enraizarán, sacarán raíces y luego los podremos trasplantar en la tierra. Y lo que hice pues fue añadir un poquito de agua con Fluoris Advance, que son unas, ¿cómo lo llaman? Unas hormonas enraizantes y demás, que va bastante bien para este tema. Y le metí, vamos a ver si sacamos, si sacan raíces, si los podemos trasplantar ahí en la parcela y conseguimos un buen cultivo de romero para el tema de las abejas, aunque todo eso lo podéis ver en el canal secundario de Aquarius 4K, alias Naturaleza 4K. Bueno, lo podéis ver ahí, donde vamos a darle caña al tema de las abejas, sobre todo micología, abejas, todo lo que hacemos ahí en la parcela. Pues todo eso lo vamos a ir contando por ese canal, sin prisa ninguna, sin calma tampoco ninguna, pero bueno, que poco a poco lo iréis viendo cómo va el tema. De momento, las carnívoras siguen muy bien, aunque ya tengo que empezar a tapar porque ya sabéis que estamos deshumectando la habitación, sacando humedad a tope. Y tengo que hacer también un vídeo del aparatejo, del deshumidificador y demás, que yo creo que es algo interesante y a tener en cuenta para todos los que tenemos acuarios, no pasarnos con las humedades. Dicho esto, vamos a seguir. ¿Por qué lo tengo aquí y no lo tengo en el exterior? Porque hace tanto frío que ralentizaría mucho el proceso de sacar raíces. Entonces prefiero tener un ambiente muy húmedo, con una temperatura entre los 15, 20, 22 grados a veces, que hay en esta habitación. Y ya está, que ni tan mal, que vamos a ver qué sale. Esto es un experimento y si no, pues le compramos planteles y tan re bien. Seguimos. Bueno, mirar, le eché... bueno, escurrí un poquito de agua de las lentejas en la planta, digo, para que ayudarle a enraizar y demás. Ya sabéis que el agua de las lentejas ayuda bastante al tema de la mostera, que la verdad es que se está poniendo tremenda. Voy a tener que ponerla en otro sitio. Y se me cayeron 4 o 5 lentejas y me han salido aquí las lentejas. Las dejaré. De momento no me molestan mucho. Bueno, el tema, este acuario, le he hecho ahora el mantenimiento, por eso está todavía el agua pues un poco turbia y demás. Está podando toda la zona trasera. Tenía que haber puesto en vez de la se me ha olvidado el nombre, maldición. Heliocharis acicularis. Tendría que haber puesto la mini en vez de la normal porque se me tira las hojas muy largas y de vez en cuando les tengo que meter una poda y es un guarreo podar de narices. De momento sigo sin el CO2, no he podido limpiar las pipetas, lo sé, están súper guarras, o sea, eso es un desastre. Decírmelo en los comentarios, Paco, no seas tan cerdo. A ver si me llaman de la empresa de CO2, porque yo no sé ya cuánto tiempo lleva allí la bombona y se la pongo aquí directamente, porque no le quiero poner el extintor de refuerzo porque no me gusta estar tocando mucho las válvulas de los extintores hasta que no le ponen la válvula de volante, más que nada por seguridad. Entonces he dicho, vamos a ver si aguanta. De momento el acuario, pues oye, las plantas se han ralentizado bastante, pero... No va tan mal. De hecho, tenía problemas de cianobateria aquí y ya no queda casi. O sea que le ha venido casi bien esa pausa. Tema de calentador, que me lo decís mucho. ¿Por qué no utilizo calentadores externos en acuarios tan pequeñitos y demás? Mirad el acuario que es. Primero, porque no encuentro un calentador externo que sea poco potente para 28 litros, ¿vale? Gastaría mucha luz. Y segundo, es porque estoy a ver si un sistema que voy a probar ahora para calentar caseramente el acuario sin emplear elementos dentro de la urna, pues funciona o no funciona. Si funciona, tendréis noticias mías muy pronto. Estoy a ver si me llegan los componentes, son 2 básicamente, 13 euros me han costado y si lo conseguimos, pues vamos a tener un sistema de calefacción del copón. Pero eso es otra historia, gente, que lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, por cierto, el acuario del salón, estoy mano a mano, hand to hand, con Jorge de Peces Alcorcón. A ver, me está diciendo, o sea, ya directamente esto es como la niñera. Paco hace esto, Paco a lo otro, Paco a lo otro. Y yo le hago caso. Si sale bien, pues tendremos un bonito acuario. Esperemos que sí. Crucemos los dedos. Yo ya me rindo. Ya necesito el consejo de los sabios. Que lo dicho, gente, si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.